Estoy aquí para analizar este documental emitido por la 1 de Radio Televisión Española el pasado 12 de octubre. Resuelto el misterio del origen de Cristóbal Colón, no era genovés, era un judío sefardita y español. El documental Colón ADN. Su verdadero origen, gracias al material genético encontrado en sus huesos enterrados en Sevilla, concluye que el navegante habría nacido en el arco mediterráneo español, posiblemente en Valencia. La película documental Colón ADN. Su verdadero origen ha revelado que el análisis de los restos óseos de Cristóbal Colón que se conservan en la Catedral de Sevilla y de su hijo Hernando apuntan a que hay rasgos compatibles con un origen judío. El laboratorio del investigador de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, se muestra orgulloso de haber obtenido resultados concluyentes en este sentido. A Colón se le han asignado hasta 25 nacionalidades diferentes, pero solo 8 convencían a los científicos por su consistencia histórica. Finalmente, de las 8 teorías, los estudios de la Universidad de Granada sugieren que el origen más certero de Colón sería el judío, de una familia asentada en el arco mediterráneo español. Tenemos ADN de Cristóbal Colón muy parcial, pero suficiente. Tenemos ADN de Hernando Colón, su hijo, que está confirmado que es su hijo, y tanto en el cromosoma, y masculino, como en el mitocondrial, transmitido por la madre, de Hernando hay rasgos compatibles con un origen judío, afirma el catedrático de la Universidad Granadina en el documental Colón ADN, su verdadero origen de Story Producciones emitido en la 1 de Radio Televisión Española el pasado 12 de octubre. La teoría del origen judío de Colón es la última que se desvela. Francesc Albardaner, expresidente del Centre d'Estudis Colombins, siempre defendió que Colón era un judío de tomo y lomo. Según él, sus escritos rezuman judaísmo. El ADN indica que lo más probable es que su origen esté en el arco mediterráneo español o en las Islas Baleares, que en aquella época pertenecían a la Corona de Aragón. El documental da una mayor probabilidad a que naciera en Valencia. La teoría de Génova, rechazada. En relación con su origen genovés, aunque ha sido la teoría más extendida y aceptada, era la que los teóricos rechazaban con vehemencia. El principal motivo es que Colón jamás escribió en italiano. No existe ni una sola carta en la que el navegante introduzca siquiera una palabra o construcción italiana. Siempre escribió en castellano, incluso en sus misivas dirigidas al Banco de Génova, recuerda Radio Televisión Española en una nota de prensa tras la emisión del documental. Los científicos granadinos viajaron hasta el norte de Italia y tomaron muestras de ADN de varones que viven entre Génova y Milán que se apellidan Colombo. Si el almirante era de aquella región, los resultados arrojarían el mismo origen. Los resultados, sin embargo, fueron una sorpresa mayúscula. Los Colombo no se parecen nada entre sí genéticamente hablando, existe una variedad tremenda. Los historiadores apuntan que en aquella época los niños que eran abandonados por sus familias y dejados en la puerta de iglesias y en conventos se les asignaba con muchísima frecuencia el apellido Colombo. Ni castellano ni portugués. La tesis del Colón castellano lo sitúa como nacido en Espinosa de Henares, en Castilla, y era hijo de Aldonza de Mendoza. Falleció en el parto. Tiene 2 hijos, uno, Alfonso, que fallece asesinado a los 5 años y otro Rodrigo de Mendoza, que es el que nosotros decimos que es Cristóbal Colón, que tiene que ocultarse de por vida para evitar seguir la suerte de su hermano, según el relato del defensor de esta teoría Alfonso Carlos Núñez. Defendía su línea de investigación argumentando el uso del castellano en sus escritos y en el hecho de que Colón para trabajar con los reyes católicos nunca necesitó nacionalizarse. Portugal siempre ha sido tenido en cuenta por ser el primer país del mundo donde se tiene una constancia absoluta de que vivió Cristóbal Colón. Colón vivió en Portugal, se casó en Portugal, capitanea barcos portugueses, fue próximo al rey de Portugal, Juan II, afirman los investigadores portugueses. Sin embargo, no existe ni un solo documento que lo mencione. La segunda tesis portuguesa defiende que Colón era un bastardo, hijo de una noble soltera y un franciscano que terminó siendo beato. Pontevedra, descartada. La provincia de Pontevedra es la que más ha creído que su teoría era la verdadera. En realidad, se plantearon 2, la primera totalmente descartada y la otra, no. La primera habla de Pedro Álvarez de Sotomayor, también llamado Pedro Madruga, un noble con gran influencia en Pontevedra y el norte de Portugal que, misteriosamente, desapareció el mismo día que Cristóbal Colón se reunió con los reyes católicos. Eduardo Esteban, el presidente de la Asociación Cristóbal Colón Gallego, asegura que la Pinta arribó a Bayona para dar cuenta de cómo había ido la aventura a los Sotomayor.
Se comparó el ADN de Colón con el del primo de Pedro Álvarez de Sotomayor y no ha habido ninguna similitud. La segunda corriente gallega sitúa a Colón en pollo y han dado razones de peso para convencer a los científicos de que ahí podría estar la respuesta del origen de Colón. En aquella época, es la única parte del mundo en la que hay constancia de que había personas apellidadas Colón. En el siglo XV existían, Colombo, Colom, pero Colón, como lo firmaba el navegante, solo en pollo. Quedan inscripciones y cruceros con ese nombre en el pueblo. Mallorca y Navarra, nada. Por su parte, Gabriel Martorell defiende que Colón nació en Mallorca en 1460. Fue hijo natural del príncipe de Viana y de la mallorquina Margarita Colón. El príncipe de Viana era hermano de Fernando el Católico y en una visita a la isla dejó embarazada a Margarita. Por tanto, era un bastardo pero con sangre real. Según la tesis balear, Colón registró la isla Margarita de Venezuela con la palabra mallorquina. Hay muchas palabras de influencia mallorquina. Hay 9 cartas en las que Colón firma, el almirant, era como se llamaba almirante en Mallorca. En cambio, en Cataluña, no dicen almirant, dicen almiral. Costó mucho encontrar un familiar del príncipe de Viana. Después de encontrar tumbas saqueadas y vacías, dieron con un familiar en Palencia. El ADN, al principio, parecía prometedor. Los primeros análisis coincidían, pero, al final, los resultados no ofrecieron las suficientes similitudes. Fue un verdadero contratiempo para Lorente y su equipo. ¿Y si Colón era un agote de la Baja Navarra? José María Ercilla, médico estomatólogo, convencía a Lorente con los síntomas que se sabe que Colón padecía. El doctor afirma que el almirante sufría síndrome de Rite crónico porque desde muy joven tenía escozor al orinar y tenía uretritis y derrames en los ojos. Estudió la documentación de Colón y sus hermanos y se dio cuenta de que sufrían los mismos males que la población agotes sigue padeciendo. Aprovechando que la Complutense de Madrid estaba analizando a la población de esa zona, Lorente comparó sus resultados. No había coincidencia. Colón escondía su origen y mintió, el ADN lo demuestra. No es el único enigma que trata el largometraje. El ADN ha demostrado que Colón mintió. Diego, su hermano, no era tal. Según los cromosomas eran parientes, pero de quinto de grado, algo así como un primo segundo. Los judíos apoyaron a Colón en su viaje hacia las Indias. El siguiente enigma que queda por esclarecer es cómo Colón consiguió llegar hasta Juan II de Portugal o hasta los Reyes Católicos para plantearles una aventura carísima y arriesgada. La respuesta es clara, asegura el catalán, porque hubo muchos judíos y judíos conversos que le ayudaron, entre ellos el duque de Medinaceli, con el que convivió varios años. Y por supuesto, Luis de Santángel, que era algo así como el ministro de Finanzas del rey Fernando el Católico, y que financió personalmente la expedición a América, dando un grandísimo aval a Cristóbal Colón. También lo apoyó Andrés Cabrera, consejero muy afín y encargado de las cuentas de Isabel la Católica. Eran todos de un grupo que se protegían. Descartadas todas las teorías, gallegas, portuguesas, mallorquina, vasco-navarra y castellana, José Antonio Lorente se atreve a elegir la teoría judía mediterránea. El ADN indica que Cristóbal Colón tuvo un origen mediterráneo en el Mediterráneo occidental. Claro, ¿qué ocurre? Que si en Génova no había judíos en el siglo XV, las probabilidades de que sea de ahí son mínimas. Tampoco había una gran presencia judía en el resto de la península itálica, con lo cual lo dejaríamos muy tenue. No existen teorías sólidas ni indicios claros de que Cristóbal Colón pudiera ser francés. ¿Qué nos quedaría? El arco mediterráneo español. Las Islas Baleares y Sicilia. Pero Sicilia también sería extraño, porque si no Cristóbal Colón habría escrito con algunos rasgos italianos o del idioma siciliano, con lo cual lo más probable es que su origen esté en el arco mediterráneo español o en las Islas Baleares, que en aquella época pertenecían a la Corona de Aragón. El origen de Cristóbal Colón, los principales flancos débiles de un documental carente de aval científico alguno. Las especulaciones y conjeturas en las que se basan algunas de sus conclusiones más disruptivas del documental emitido por Radio Televisión Española lo alejan del canon del método científico y de la historia. El documental ADN Colón emitido por Radio Televisión Española el pasado 12 de octubre presenta varios flancos débiles que lo alejan del canon de la ciencia y le restan credibilidad, razón por la cual ha sido muy contestado por historiadores y genetistas. Veamos algunos de ellos. 1. Sin aval científico. El primero y quizá más importante es que carece de aval científico.
Esto no se ha sometido a debate o crítica con nadie, de modo que es una especie de cuento o historieta para televisión, dice el antropólogo Miguel Botella, que analizó los huesos de Colón en 2003. 2. Su discutible origen judío. Dice el documental que hay rasgos compatibles con el origen judío de Cristóbal Colón, en alusión tanto al cromosoma y como al mitocondrial de Hernando Colón, según José Antonio Lorente, forense de la Universidad de Granada. Recuerda Botella que este mismo genetista dijo en 2004 que la compatibilidad entre los dos era absoluta y ahora, 20 años después, dice que son primos. Esta aseveración tampoco se acompaña de ninguna justificación o prueba de con qué personas con material genético se ha comparado. Es una de las primeras generalidades que se vierten en la pieza audiovisual, a la vista del gran número de personas en Europa que puede tener en su ADN ancestros judíos. Aparte de que por entonces había judíos por todo el continente. Por otra parte, expertos ya han advertido que no existe un cromosoma y que pueda definirse de manera exclusiva como judío y dudan incluso de que se haya conseguido ADN suficiente de los restos de Colón. 3. Judío sefardí. El documental asegura que Colón es de origen judío sefardí. Decir que era de origen judío sefardí es algo absurdo porque no existían los sefardíes cuando nació Colón. La expulsión de los judíos de España se produjo en 1492, precisamente el año del primer viaje de Colón a América. Antes de ese año no había judíos sefardíes, luego cuando Colón nació no existían los sefardíes, dice Botella. 4. No es genovés. El equipo de investigación de la pieza audiovisual da como verdadera, por descarte, la tesis del arquitecto catalán Francesc Albardaner, quien realiza una serie de afirmaciones basadas en suposiciones y encajes estadísticos y que no están respaldadas por hechos científicos. También se argumenta sin prueba alguna que Colón no puede ser genovés porque escribía en perfecto castellano en sus cartas y no había atisbo de italiano o siciliano en sus textos, cuando Colón podría dominar el castellano, a pesar de ser genovés, como tantos extranjeros. Esa adscripción a Génova está basada en numerosos documentos históricos, por lo que puede calificarse de muy consistente, lo que no se puede decir de la adscripción contraria, y genérica, que hace el documental. 5. De la cuenca del Mediterráneo. El supuesto estudio científico determina que Colón tiene un origen judío del arco occidental del Mediterráneo, un territorio muy amplio que la corriente de Albardaner se atreve a acotar con argumentos cogidos con alfileres, como dice el antropólogo Miguel Botella, para situar Valencia como el probable lugar de la familia del descubridor de América. En cualquier caso, incluso con todo el material genético parece imposible concluir un origen geográfico, como destaca Botella. El arquitecto catalán señala en el documental que como en el siglo XII fueron expulsados los judíos de la península itálica, Colón no podría ser de allí, cuando resulta como mínimo verosímil que procediera de cualquier parte de Europa y ocultara su identidad como de hecho hizo él para evitar la persecución de la Inquisición. Los judíos también fueron expulsados oficialmente de España y muchos lograron quedarse. Ateniéndose a un puro cálculo estadístico, el documental sugiere también que donde más judíos había era en el arco mediterráneo español, en el levante de la península ibérica, pero solo es eso, una mera especulación sin pruebas que lo avalen, como ha afirmado la investigadora anunciada Colón de Carvajal, descendiente del almirante. 6. De Valencia. También es una simple conjetura sin ninguna justificación científica que pudiera ser valenciano atendiendo a que esa zona había una comunidad judía especializada en el sector textil. ¿Dónde nació Colón? En el documental se afirma también con rotundidad, en base a pruebas comparativas de ADN, que los restos de Colón de la Catedral de Sevilla son auténticos y que su relación con los de Hernando Colón, que yacen en el mismo lugar, es la de padre e hijo. Lo cierto es que no es posible determinar si los restos de la República Dominicana son también de Colón u otra persona, porque el país caribeño no autorizó su análisis. Y en base a eso se afirma que los restos de Diego Colón, hermano del almirante, en realidad se correspondían con los de un pariente más lejano, un primo segundo, por ejemplo. La pieza audiovisual sostiene también que no existe una relación directa entre los restos de Colón con un grupo de personas italianas que podrían ser sus descendientes o los de las personas de las teorías que defendían que pertenecía a familias castellanas nobles, navarras, gallegas, mallorquinas o portuguesas. Estas teorías fueron perpetradas a lo largo del tiempo por pseudohistoriadores sin ningún rigor. En base a las mismas conjeturas lanzadas por el documental, Colón podría tener un origen portugués distinto al de los restos analizados o de otro lugar que no se haya comparado aún. Otros expertos han criticado que en el documental no se muestra el ADN de Colón, la tecnología empleada ni los análisis que se le han realizado.
No se conoce ninguno de esos detalles porque la investigación no se ha publicado en ninguna revista especializada ni se ha contado con el aval de científicos independientes. Aquí se terminó este análisis de este documental. ¿Vosotros qué opináis de documental? Muchas gracias y hasta pronto.